Hola, ¿qué tal? En esta serie de videos vamos a hablar del lenguaje de programación Python de una forma muy general para quienes quieran conocer la sintaxis de este lenguaje y que tengan algunos conocimientos previos de programación. Bueno, este lenguaje fue creado por Guido van Rossum ya hace algunos años y es un lenguaje interpretado. Aquí voy a cargar la página de Python. Como deberán saber, hay una gran división de lenguajes de programación. Hay lenguajes que son compilados y hay lenguajes que son interpretados. Los lenguajes compilados, el programador codifica, debe revisar por medio de una aplicación, de un programa, que su código haya escrito correctamente de acuerdo a las reglas de sintaxis del lenguaje, o se hace con un compilador. Si el compilador no encuentra errores, crea un código objeto y luego ya crea un código ejecutable. Pero antes de eso, si encuentra un error, pues normalmente nos indica por medio de una interfaz, a lo mejor está en algún entorno de desarrollo, en qué línea tuvimos algún error, qué nos faltó, qué carácter, qué símbolo y demás. En el caso de un lenguaje interpretado, cambia un poquito esa forma de trabajo. El programador codifica, ejecuta, obviamente por medio de un intérprete. El detalle aquí es que si en la codificación hubo algún error, lo que sucede es que el intérprete se detiene y la máquina detiene la ejecución del programa. Eso es lo que sucedería con Python. Vamos a ver qué herramientas necesitamos para poder trabajar con este lenguaje de programación. Como les mencionaba, entramos a la página Python.org y nos vamos a la sección de descargas. Recomendación, no nada más para descargar el intérprete de Python, para cualquier software, no descargar la última versión para evitar detalles de inestabilidad, incompatibilidad. Entonces nosotros vamos a trabajar con la versión 2.7. Como pueden ver, aquí hay una versión 2.717 que salió en octubre del 2019 y voy a descargar la versión 2.716 que lanzaron el 4 de marzo del 2019. Ya hice la instalación, es muy sencilla, podemos darle ahí siguiente a todos los botones, nada más asegúrense de que en la instalación, la carpeta donde vayan a quedar ubicados todos los archivos del intérprete esté directamente en C, para encontrar la página, la carpeta en la dirección C Python 27, que así debería de quedar almacenada. Ya cuando instalen el intérprete, verifiquen eso, que haya quedado una carpeta en unidad C y que ahí esté la carpeta Python 27. También vamos a requerir un editor de código. Hay muchas opciones. Dentro de mis recomendaciones estaría Sublime, que previo ya también lo descargué. Una versión de 64 bits, ya saben, hay que ver qué tipo de sistema operativo tenemos, qué plataforma, 32, 64, aunque ya en la actualidad pues todos los sistemas operativos son de 64 bits o casi todos. También hay versiones portátiles, en dado caso que quisieran descomprimir una versión en alguna unidad extraíble, en algún disco portátil. Está en esa opción. Asimismo, está este otro editor de código, Atom, que también es bastante bueno, y algún otro que quizá algunos de ustedes ya lo conozcan, que se llama Notepad++. Pero en este caso, les digo, vamos a trabajar con Sublime. Entonces, vamos a trabajar con la sintaxis básica de Python. Python les mencionaba que es un lenguaje interpretado y a diferencia de algunos otros lenguajes como C, como Java, que aquellos lenguajes son fuertemente tipados, esto es cuando declaramos variables. Nada más recordar ahí un poco el concepto de una variable, es un espacio de memoria donde vamos a almacenar un dato. Ese dato puede ser numérico, puede ser
simbólico, entiéndase por simbólico una letra, un dígito que no podríamos usar para operaciones aritméticas, o un símbolo. Entonces, cualquiera de esa combinación, o mejor dicho, cualquiera de esas opciones estaría almacenada en un espacio de memoria, y nosotros tendríamos que especificar de qué tipo de dato queremos que almacene ese espacio de memoria. Por ejemplo, si yo quiero almacenar el número 26, entonces diría que es un valor numérico entero. Entonces declararía en algún lenguaje de programación como C o como Java una variable del tipo int. Si quisiera almacenar una letra A minúscula, entonces en el caso de C, de Java, necesitaría declarar una variable que fuera del tipo char. Y ya ni hablemos de los tipos de dato string, que es una cadena de caracteres, o sea, quiero guardar más de una letra, bueno, un string o un arreglo de caracteres. Quiero almacenar un valor que tenga una parte decimal, bueno, ya estaríamos hablando de un tipo de dato flotante, float, o double. Caso de Python, no es así. También tendríamos que platicar de los flujos de entrada y salida. Como nosotros vamos a tener de resultado en nuestros códigos un programa ejecutable de consola, pues prácticamente la única entrada que tendríamos de datos hacia ese programa sería el teclado, y la salida pues nuestra pantalla. Entonces de ahí se clasificaría esas dos, entre comillas, ¿no? Clasificaría esos dos flujos de información. ¿Qué quiero que vea el usuario? Son flujos de salida, son print en el caso de Python. ¿Y cuáles van a ser mis entradas? O sea, los inputs en el caso de Python. Cuando quiero especificarle al usuario que ingrese un valor para mi variable para que después pueda hacer una operación aritmética o de comparación, lógica, qué sé yo. Entonces, esos serían mis dos flujos de información en Python. Salidas, print, entradas, input. Pero aquí viene algo ciertamente complejo con las entradas. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de calcular el área de un cuadrado. Como ya saben, pues sería el valor de lado por lado o lado al cuadrado. Voy a declarar una variable que precisamente se llame lado. Reglas de variables: no deben de empezar con números. Ya lo haremos en el próximo video para que corroboremos ahí el uso de otra herramienta que vamos a necesitar configurar. No debe empezar con números. No puedo declarar variables o nombres de variables que tengan espacios. Por ejemplo, este nombre sería incorrecto. No debe de empezar con algún número, por ejemplo 2 lado cuadrado, esto ya sería un nombre incorrecto. Entonces esas reglas las vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando con algunos ejemplos de Python. Voy a declarar aquí, voy a escribir una instrucción: ingrese valor para lado del cuadrado. Voy a hacer mi operación. Fíjense, en el caso de, aunque aquí ya me está faltando algo, en el caso de Python, yo puedo declarar variables conforme las vaya necesitando. Cambia un poquito la idea para quienes hayan trabajado con C, con C++, con Java, que la declaración de variables va al inicio de las instrucciones y luego ya va toda la secuencia de instrucciones. Aquí en Python, conforme vayan necesitando variables, puedo declararlas y les puedo asignar valores. Eso es un poquito más dinámico. Y aparte, pues no necesito declarar el tipo de dato de la variable. Vamos a ver si nos funciona esta instrucción. Quiero hacerlo sencillo porque
para que se vaya entendiendo cómo vamos a trabajar los flujos de entrada. A ver si queda, si no ahorita lo arreglamos. Esto de aquí, esta instrucción, la vamos a usar para una pausa, para crear una pausa. Aquí me falta algo. Estos primeros ejemplos que vamos a hacer son de un tipo de programación o un paradigma, o sea, una idea de cómo voy a codificar para resolver un problema, un paradigma secuencial. ¿Cómo es esto? Como escribimos las instrucciones, así el intérprete las va a tomar para que las ejecute la computadora. O sea, va a tomar ese orden, cómo escribí esas instrucciones, y así tal cual, conforme las escribí, se van a ir ejecutando y finaliza el programa. Después vamos a ver otros paradigmas de programación que precisamente Python lo soporta, que sería el paradigma estructurado o la programación estructurada, el paradigma modular o funcional o programación funcional o modular, y por último la programación orientada a objetos. Entonces aquí en esta secuencia me falta algo. Normalmente en un código que tiene un paradigma secuencial se tienen entradas de datos y salidas como fin del script o del programa o del algoritmo. Entonces, antes de esas entradas de datos, pues el usuario requiere instrucciones que necesito para que el programa siga con su ejecución. Esto de aquí sería el proceso, o sea, la operación, y obviamente pues me faltaría la salida o mostrar el resultado de esa operación. Esto que estoy haciendo por acá, en programación se le llama concatenación. ¿Cómo es esto? Voy a unirle a un mensaje, a un flujo de salida, recuerden, un print es un flujo de salida, un input es un flujo de entrada. Le voy a unir a mi mensaje que está en el flujo de salida el valor que esté almacenado en alguna variable, en este caso área, que tiene asignado la operación de aritmética multiplicación. Ahí está, signo. Ya hablaremos en otros ejemplos de los operadores aritméticos básicos en programación. Y por aquí estaría imprimiendo el valor que tenga asignada esa variable área. Bueno, hasta aquí queda nuestro código secuencial. Vamos a guardarlo. Les recomendaría crear una carpeta en C y asignarle un nombre sin espacio porque vamos a ejecutar nuestro script directamente desde la consola. O sea, vamos a abrir un símbolo de sistema o consola de comando, como la quieran llamar, y desde ahí vamos a ejecutar nuestros programas de Python. Entonces, ya había hecho una prueba ahí. Le voy a dar el nombre cuadrado y hay que asignarle una extensión a nuestro código fuente. Y la extensión para los programas de Python sería la extensión PY, haciendo referencia al nombre Python. Entonces, nombre de mi archivo, punto PY. Así vamos a almacenar todos nuestros códigos fuentes de Python. Entonces, me voy a ir aquí a inicio y voy a abrir una consola. Y aquí vamos a ver si recuerdan algunos comandos de la consola, del CMD o del símbolo del sistema. Para entrar a una carpeta sería el comando cd. Bueno, antes estaba ahí el nombre del usuario y mi máquina lo único que hice fue ingresar el comando cd y teclear slash. Le di un enter para regresarme a raíz. Es como si estuviera ahí navegando en las carpetas, pero desde una consola de comandos. Voy a usar el mismo comando cd, pero ahora para entrar a la carpeta donde está almacenado el programa que acabo de guardar. En mi caso, la carpeta se llama Programas Python. Aquí un tip: si el nombre de su carpeta está muy largo, pueden oprimir la tecla tabulador o tab y complementaría
ahí el nombre de la carpeta. Recomendación, entonces, cuando creen su carpeta para almacenar todos los programas que vamos a hacer en este curso, háganla en C y que tenga un nombre sin espacios, por favor, y a lo mejor un nombre corto para evitarnos esto de estar usando el tabulador. Ok, ahí le doy un Enter. Ya el cursor me dice que está en unidad C, en la carpeta programas Python. Lo único que debo hacer es ingresar el nombre de mi código, porque obviamente previo ya instalé el intérprete de Python. Y ahí está, me aparece el flujo de salida, programa área de un cuadrado. Me está pidiendo aquí el valor para el lado del cuadrado, que sería esta instrucción de la línea 2. A lo mejor tecleo un 10 y ya me dice que el área es 100. O sea, hizo la operación. Aquí hice una conversión. Repito, esta instrucción la vamos a simplificar después. Hace la operación del programa. Este es un proceso, no lo estoy viendo aquí en pantalla. Es una operación interna del código. Asigna el valor de lado por lado a la variable área y esa variable es la que estoy imprimiendo por acá. Aunque aquí, fíjense, nos quedó el mensaje o los mensajes, las salidas y el mensaje del input queda muy pegado. Vamos a usar algo que se conoce como secuencias de escape. Le voy a dar ahí un enter para finalizar. Fíjense, ahí funcionó la pausa. Después vamos a ejecutar el programa ya sin usar la consola para que vean la otra opción de cómo ejecutar un código de Python. Pero les decía, vamos a usar ahorita las secuencias de escape para quienes no las conozcan. Podemos dentro de los mensajes, ya sea de los print, o sea, de los flujos de salida o de los input, de los flujos de entrada, podríamos colocar a lo mejor saltos de línea para separar los mensajes o espacios para, por ejemplo, aquí, cuando me diga el programa ingrese valor para el lado del cuadrado, que se separe el cursor, que fue lo que no pasó aquí, que quedó muy pegado, fíjense, quedó ahí cuadrado y luego yo ingresé el valor 10 y quedó junto. Entonces voy a usar una secuencia de escape diagonal inversa T. Ese es un espacio de tabulador. Espero que hayan usado en teclado ya el tabulador, que sería un espacio un poco más grande que la barra espaciadora. Pero también están las secuencias de escape de diagonal inversa N. Diagonal inversa N, voy a hacerlo aquí. Diagonal inversa N es un salto de línea. Diagonal inversa T es un tabulador o un espacio. Esto que escribí por acá son comentarios. ¿Qué quiere decir eso? Para quienes desconozcan este concepto. En mis códigos puedo escribir notas y para que no afecten en la ejecución de mi código fuente, pues dependiendo de las reglas de escritura del lenguaje, puedo usar algunos símbolos para escribir esas líneas y que no las tome en cuenta el intérprete o el compilador, dependiendo del lenguaje de programación, repito. En el caso de Python, puedo crear un comentario, con el símbolo gato y todo lo que escriba delante de ese símbolo. Si ven aquí también la ayuda visual de Sublime en este caso, es que me queda el texto en otro color, sombreado o gris, qué sé yo. Y estas líneas no las va a tomar en cuenta en la ejecución. Entonces, estas van a ser mis notas para que las tengan ahí, que conozcan para quienes no lo sabían, que es un salto de línea, que es un tabulador. Y yo los puedo usar como quiera y en número que quiera. Y a lo mejor puede ser que no al inicio de un mensaje, puede ser que queden a la mitad de un mensaje. Por ejemplo, acá si yo quisiera separar, ¿sí? O acá al final también. Y yo puedo poner 2, 3, los saltos o los espacios de tabulador que yo quiera. También puedo colocar espacios con la barra espaciadora. Por ejemplo, yo quiero separar el resultado de área un poco más del mensaje, entonces yo puedo usar igual la barra espaciadora, o si quisiera un espacio más grande, les digo el tabulador.
Y a lo mejor por acá un salto de línea y un tabulador. Y entonces ya vieron, yo puedo combinarlos y puedo escribir los saltos de línea que quiera, en donde yo quiera, al final, en medio, aunque aquí no lo hice, al inicio de un mensaje. Voy a guardar. Control S, oprimiendo la tecla Control, perdón, más la tecla S, guardaría el código, que sería la misma acción de irme al menú File y Save. Aquí vemos el acceso corto, Control S. Vuelvo a ejecutar. Fíjense que no cerré mi consola, entonces puedo volver a ejecutar mi programa. Ah, aquí ya apareció algo que sin querer lo vamos a arreglar en el próximo video. Ese es un error en Python. Me dice por acá que encontró un carácter del tipo no ASCII. En este caso sería los acentos. Y este es un detalle que siempre tengo en clase presencial cuando estoy trabajando con Python. Se nos ocurre ahí escribir en los mensajes de entrada y salida alguna palabra con acento o la ñ. Entonces nos aparece este error de ejecución. Fíjense, entonces aquí ya fuera de este detalle del error del carácter no ASCII, me aparecen mis saltos de línea. Fíjense, ya se separó aquí, fue muy exagerado, pero bueno, ahí nada más para que vean cómo funciona. Aquí está trabajando el tabulador. Fíjense cómo quedó el espacio entre la palabra cuadrado y el cursor, ahí donde está parpadeando. Aquí apareció el salto de línea más el tabulador, por eso queda un espacio mayor aquí con el mensaje del área. Y también por acá se separa un poco más respecto a cómo lo teníamos hace rato el mensaje. Bueno, entonces este fue un primer ejemplo con Python. Entonces en el próximo video vamos a ver cómo configurar otra herramienta que vamos a necesitar en consola para que suceda esto, que nos arroje los errores. Y bueno, con esto finalizaríamos este video de inicio de programación con Python. Muchas gracias.